El viento del desierto soplaba fuerte, levantando nubes de polvo que se desvanecían tan rápido como llegaban. La vastedad de las tierras de André, el líder de la tribu Apache, parecía infinita, un dominio que había sido suyo y de su gente. Durante generaciones, las montañas distantes se alzaban como gigantes dormidos, testigos de los siglos que habían marcado su pueblo. Su cultura y su forma de vida en André no era un apache común. Era un hombre cuya conexión con la tierra era profunda, casi mística. Sus caballos eran los mejores, sus tierras las más productivas, y su tribu una de las más poderosas del desierto. El apache millonario, como algunos lo llamaban, no necesitaba riquezas materiales. No había coches de lujo ni joyas deslumbrantes en su vida. En su lugar, usaba vestimentas de cuero y plumas, cada prenda una muestra de su poder y de la historia. Su atuendo, con la mejor pluma de águila y pieles de animales de su territorio, hacía que su presencia fuera imponente, inconfundible. Los colores de su vestimenta brillaban bajo el sol, contrastando con la dureza del desierto. Era un hombre que caminaba con la serenidad de alguien que sabía que todo lo que tocaba era suyo. Y sin embargo, había algo en el aire esa mañana, algo que le susurraba que las cosas estaban a punto de cambiar, mientras cabalgaba por la vastedad de sus tierras, rodeado de las dunas doradas y el horizonte sin fin. Un pensamiento lo inquietaba en algo, o alguien se acercaba en la lejanía. Una figura apareció, solitaria, en el borde de sus dominios. A medida que se acercaba, André podía distinguir la figura de una mujer vestida de negro que montaba un caballo, avanzando lentamente por la árida tierra. La curiosidad lo invadió, pues esa región era conocida por ser peligrosa, y raramente alguien se atrevería a cruzar esas fronteras sin tener una razón de peso. La mujer llegó al campamento de los apaches al caer la tarde. Sus caballos, fuertes y bien entrenados, se detuvieron frente a los guardianes de André, quienes la miraban con desconfianza. Sin embargo, la mujer no mostró miedo, ni dudas. Parecía como si estuviera allí con un propósito claro, y ese propósito, André lo descubriría pronto. La mujer no tenía nombre en ese momento, pero todos la conocían como la Viuda Negra. Su fama precedía su llegada, y aunque nadie sabía su historia con certeza, todos hablaban de ella como una figura misteriosa. Se decía que había recorrido muchos territorios, que su presencia nunca era casual, y que donde ella pisaba, las vidas de aquellos que la rodeaban cambiaban para siempre. André observó a la viuda desde lejos, intrigado. Sus ojos eran oscuros y profundos, como si guardaran secretos de épocas pasadas, y su andar elegante y firme no dejaba duda de que tenía experiencia en todo tipo de situaciones. No era común ver a una mujer en esas tierras, y menos aún a alguien que no pertenecía al mundo de los apaches. Con una mirada penetrante, la viuda se acercó a André, que estaba sobre su caballo, observando con calma pero alerta. Ella no dijo una palabra al principio, solo lo miró como si pudiera ver a través de él. El silencio entre ambos era pesado, tenso. Fue ella quien rompió el silencio, sus palabras suaves pero llenas de una oscuridad que dejó una huella profunda. En el aire te he estado buscando, Apache, porque tus tierras, tus caballos y tu gente ya no son lo que parecen. Hay algo más grande, que está por venir. Y si no haces algo al respecto, todo lo que amas desaparecerá en la nada. André no se inmutó, pero algo en su interior se encendió. Su vida, su territorio, su tribu, todo lo que había construido estaba siendo desafiado por una mujer extraña en una tierra lejana. ¿Cómo podía ella saber tanto sobre él, sobre su gente? ¿Y qué quería de él? ¿Por qué hablas en acertijos?, preguntó André, su voz baja, pero llena de autoridad. Si vienes aquí para amenazarme, debes saber que en mis tierras nadie impone su voluntad. La viuda negra sonrió, una sonrisa fría que no parecía de este mundo. No vengo a amenazarte, Apache, respondió. Vengo, algo oscuro se está acercando, y tú eres la clave para detenerlo. Pero si decides ignorar mi advertencia, será demasiado tarde. Antes de seguir con esta historia, necesito una pequeña pausa. Asegúrate de estar suscrito al canal. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desinscribe sin que se den cuenta. No dejes que eso te pase a ti, porque lo que viene ahora es aún más impactante. Y, mientras estás aquí, deja tu like, eso ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué crees que significa la advertencia de la viuda negra? Pasaron los días y la presencia de la viuda negra comenzó a pesar sobre André como una sombra. Su figura se movía de forma cautelosa entre las fronteras de su territorio. Pero cada vez que André la veía, había algo en ella que no podía ignorar. No era solo su belleza fría y calculada, ni su aire de misterio lo que lo atraía, sino una sensación inquietante de que, bajo esa fachada de desconocida,
Había algo más. André, siempre tan seguro de sí mismo, comenzó a sentir una incomodidad que no podía explicar. La viuda negra parecía conocer cada rincón de su mente, cada duda que había ocultado durante años, y algo en su mirada lo desestabilizaba. Ella no decía mucho, pero, cuando hablaba, su voz era suave, casi un susurro, y parecía que cada palabra tocaba una fibra interna de André, dejándolo vulnerable de formas que nunca había experimentado en una tarde. Mientras recorría las dunas doradas a lomos de su caballo, vio a la viuda negra cerca de su campamento. Ella, montada en su caballo, se acercaba lentamente, como si estuviera esperando algo. Cuando André se detuvo, sus miradas se cruzaron, y él no pudo evitar sentirse atraído por su presencia inquebrantable en Apache. Tienes mucho poder aquí, pero el mundo que construyes es frágil. Hay muchos que te envidian, muchos que quieren ver tu caída, dijo ella, sin apartar los ojos de los suyos. Tus tierras, tus caballos, tu tribu, todo lo que amas, no está tan seguro como piensas. El viento soplaba fuerte, y la viuda negra parecía ser una con la tierra misma, como si las dunas y el sol formaran parte de su ser. André no respondió de inmediato. Sabía que sus palabras eran más que una advertencia. Era una provocación, una forma sutil de que él le diera importancia, de que reconociera el poder de su presencia. Ella sabía exactamente cómo envolverlo, y André, aunque no lo admitiera, empezó a sentirse cautivado por ella. Algo en su manera de hablar lo hacía sentir que, tal vez, ella podía comprender las tensiones y los miedos que él había guardado durante tanto tiempo. Su voz era un veneno dulce, guay. Poco a poco, la distancia entre ambos comenzó a cortarse. ¿Era la viuda negra? ¿Una aliada? ¿O una enemiga? André no lo sabía, pero cada vez que la veía, su corazón latía con una mezcla de fascinación y advertencia. La seducción comenzó a tomar forma. En los días que siguieron, la viuda negra empezó a visitarlo más a menudo. No solo de estrategias de defensa, sino también de historias de la vida, de lo que significaba tener poder en el desierto, de la fragilidad de las relaciones humanas. Cada encuentro parecía más cargado de tensión, de una atracción que André no sabía cómo controlar. La viuda negra, siempre con su calma distante, nunca revelaba demasiado, pero dejaba entrever pequeñas grietas de una mujer que también había sido herida por su propio destino, y lo que más desconcertaba a André era que, aunque todo en ella parecía advertirle que debía alejarse, su cuerpo y su mente se sentían atraídos hacia ella. Había algo en su mirada, algo en el tono de su voz, que lo desarmaba. Cada vez que la viuda negra le decía que su imperio no sería eterno, André no sabía si estaba siendo manipulado o si realmente había algo de verdad en sus palabras. Sin embargo, lo que sí sabía era que ya no podía dejar de pensar en ella. La pasión creció en el aire entre ellos, sutil y peligrosa. En una noche, bajo un cielo estrellado, cuando las sombras del desierto parecían envolver todo, la viuda negra se acercó a André, y esta vez no había palabras, solo el roce de su piel, el calor de su aliento sobre su rostro. Era como si el mundo entero hubiera dejado de existir, pero en el fondo, André sabía que algo no estaba bien. Había una parte de él que le decía que no debía confiar en ella. Pero esa atracción era más fuerte que cualquier advertencia. Se sentía vulnerable, atrapado entre su propio deseo y las señales de peligro que no podía ignorar. A medida que los días pasaban, la relación entre André y la viuda negra se volvía más compleja. Ya no era solo una cuestión de poder, advertencias, o advertir peligros inminentes. El deseo que sentía André por ella ya no podía ser ignorado. Y lo peor de todo era que él mismo no quería ignorarlo. La atracción era tan fuerte que parecía consumirlo, desbordando los límites de la razón. En cada encuentro con ella, se volvía más intenso, más peligroso. La viuda negra, siempre tan segura de sí misma, comenzaba a mostrar una parte más vulnerable de su ser, pero solo lo suficiente como para que André se sintiera aún más atraído. Sus conversaciones, que en un principio parecían estratégicas y calculadas, se habían transformado en algo más personal. Sus gestos, sus miradas, sus palabras, todo parecía estar cargado de una tensión que no podían evitar. Una tarde, después de una intensa conversación sobre el futuro de las tierras de André, la viuda negra le habló de algo que él no había considerado antes. La noche anterior, después de un encuentro a solas, ella le reveló una información que André no podía dejar pasar. En el imperio que has creado, está en peligro, André, no solo por los enemigos que puedes ver, sino por aquellos que no puedes ver. Hay una tribu rival, una más antigua que la tuya. Ellos quieren tus tierras, quieren tu gente, y están dispuestos a destruirlo todo para conseguirlo. Y yo sé cómo detenerlos. André la miró fijamente,
sintiendo una mezcla de desconfianza y curiosidad. Pero algo en sus palabras lo inquietó profundamente. La idea de que su imperio, que tanto había costado construir, estuviera en peligro, lo aterraba. ¿Era la viuda negra una aliada? ¿O había algo más oscuro detrás de sus palabras? ¿Por qué me ayudarías? André le preguntó, desconfiado. Si tanto sabes sobre mi tribu, ¿por qué habrías venido a mí? Ella sonrió, una sonrisa que mezclaba misterio y dolor. Porque tengo mis propios intereses, André. El destino de tu tribu no está desvinculado del mío. Yo también tengo algo que perder. Y para salvarnos a ambos, tendremos que enfrentarnos a lo que está por venir. André, aunque cauteloso, sentía que ya no podía apartarse de ella. Algo dentro de él le decía que debía confiar, que sus palabras tenían sentido, pero otra parte de él sabía que su instinto le pedía precaución. ¿Era posible que ella estuviera jugando con él? A lo largo de los siguientes días, André empezó a involucrarse más con la viuda negra Han. La ayuda que ella le ofrecía el canoso Minto, que parecía tener sobre las tribus enemigas y las tácticas de guerra, lo seducía más y más. Pero mientras más se acercaba a ella, más comenzaba a perder el control sobre sus propios pensamientos y emociones. ¿La viuda negra realmente estaba de su lado? ¿O estaba manipulándolo como un peón en su propio juego de poder? Y así, mientras, Andrés se dejaba llevar por sus deseos y su creciente dependencia de la viuda negra, los rumores sobre una posible invasión de la tribu enemiga comenzaron a hacerse más fuertes. La viuda negra, con su misteriosa y peligrosa presencia, parecía tener todas las respuestas. Pero había algo que André no sabía lo que ella le había revelado. Solo era una parte de la verdad. A lo que André aún no había descubierto era que la viuda negra no solo venía a ofrecerle ayuda, sino que formaba parte de un plan mucho más grande, uno que involucraba a la tribu enemiga y que amenazaba con destruir todo lo que él había construido. Los días transcurrían, Andrés se veía cada vez más atrapado en la red de la viuda negra. El deseo que sentía por ella crecía con cada encuentro, pero también lo hacía una creciente sensación de incertidumbre y desconfianza. Había algo en su mirada, algo en la forma en que le hablaba, que le decía que las piezas del juego no estaban tan claras como él había pensado. Sin embargo, la atracción que sentía por ella nublaba su juicio durante una reunión con sus consejeros más cercanos. André empezó a escuchar rumores extraños. Las tierras vecinas, que solían estar tranquilas, estaban siendo invadidas por una tribu desconocida. Al principio, pensó que eran solo rumores, pero los reportes de sus scouts empezaron a ser cada vez más alarmantes. Una tribu rival estaba avanzando, y aunque no lo admitiera, había algo en su interior que sabía que no era coincidencia. En una noche de luna llena, la viuda negra apareció como siempre, sigilosa, en la entrada de su campamento. Esta vez, su rostro estaba más grave, su expresión más seria. André la miró fijamente, y antes de que pudiera decir palabra, ella habló. Lo que temías ya está sucediendo. Están atacando las fronteras de tus tierras. Ellos están viniendo con todo, y ya no tienes tiempo. El ataque es inminente. André se sintió helado por dentro, pero no dejó que su rostro lo demostrara. Sabía que algo no estaba bien. La viuda negra sabía demasiado, no solo sobre su tribu, sino también sobre los movimientos enemigos. ¿Cómo es que tenía tanta información? ¿Era casualidad que su tribu estuviera bajo ataque justo cuando ella llegó a su vida? ¿Por qué me estás diciendo esto?, preguntó André, la voz rasposa por la ira contenida. Si sabes tanto, ¿qué esperas de mí? ¿Qué quieres realmente, viuda negra? Ella se acercó lentamente, y la distancia entre ellos, que antes parecía tan segura, ahora se reducía peligrosamente. André podía oler su perfume dulce y pesado, como una mezcla de flores marchitas y la tierra árida del desierto. La tensión era palpable. Sabía que esta conversación no era casual, no, era solo una advertencia. A lo que quiero, André, es que te prepares. Lo que te he dicho es solo una parte de lo que viene. Pero si no actúas rápido, todo lo que has construido, todo lo que amas, se desmoronará. Yo también soy parte de esto. Tengo mis propios motivos. Pero ahora, no importa eso. Solo importa que actúes, y actúes rápido. Su voz, baja y cálida, parecía ser un bálsamo para las heridas internas de André. Había algo en su presencia que lo absorbía por completo. Algo en sus palabras lo convenció de que no tenía otra opción más que seguir sus instrucciones, aunque sabía que estaba entrando en un terreno peligroso. La viuda negra ya había tocado la fibra más sensible de él, en su orgullo, su imperio, y él no iba a permitir que su tribu cayera sin lucharan. Pero lo que André no sabía, lo que él no entendía aún, es que todo lo que había hecho hasta ese momento había sido parte de un plan cuidadosamente elaborado. La viuda negra no estaba ahí solo para advertirle
ni para ayudarlo. Ella era la pieza clave del engranaje, y André estaba siendo usado como una marioneta, sin siquiera saberlo. La guerra estaba a las puertas. Las tropas de la tribu rival ya se habían adentrado en las tierras de André. Los soldados apache se preparaban para la batalla, y la tribu estaba unida, más decidida que nunca a defender lo que era suyo. Pero dentro de André, algo se removía. La advertencia de la viuda negra seguía rondando su mente, y aunque había hecho caso de sus consejos, un sentimiento extraño lo mantenía inquieto a la viuda negra. Estaba en su tienda esa noche, y la luz de las antorchas iluminaba su rostro, revelando una expresión que André no había visto antes. Ya no era solo la mujer misteriosa que había cautivado su mente y su cuerpo. Ahora, había algo oscuro, algo que se sentía peligroso en el aire. El tiempo se acaba, Apache. ¿Por qué sigues dudando? La voz de la viuda negra resonó en la oscuridad de la tienda. Sus ojos no brillaban como antes, sino que ahora mostraban una fría determinación. André, con su mirada fija en ella, sentía que había algo más detrás de esas palabras, algo que no estaba siendo dicho. ¿Por qué me sigues diciendo todo esto? ¿Por qué sigues apareciendo en mi vida, dándome advertencias y consejos? Ya has estado en cada una de mis decisiones, pero nunca me has dicho la verdad. La viuda negra se acercó lentamente a él, sus pasos ligeros como si no temiera nada, como si todo estuviera bajo su control. La verdad, André, es que todo esto fue planeado desde el principio. Yo no vine solo a advertirte, vine a ser parte de esto. Estoy aquí porque soy la clave para que la tribu enemiga tome lo que es tuyo. La revelación fue un golpe directo al corazón de André. La viuda negra no era una aliada, ni una amiga. Ella era una espía, un agente de la traición, una pieza clave en un plan mucho mayor de lo que él había imaginado. Las palabras de la viuda negra le atravesaron como una daga afilada. Su mente comenzó a dar vueltas, mientras los recuerdos de sus últimos días con ella se desplegaban. Cada encuentro, cada conversación, cada momento de cercanía, todo había sido parte de un plan para derribarlo en tu Ears Party. ¿La tribu enemiga? Preguntó André, su voz quebrada por el shock. ¿Fuiste tú quien me arrastró a este juego? La viuda negra sonrió, una sonrisa fría y calculada. No todo es lo que parece, André. Yo no soy solo una espía. Yo fui enviada para asegurarme de que tú caerías. Sabías demasiado. Tu poder, tus tierras, tu influencia, estaban destinados a ser míos, a ser de ellos. Todo lo que has hecho, todo lo que has luchado por proteger, ahora está a punto de ser destruido. Y yo soy la que te lo dará todo, o te lo quitará todo. André no podía creer lo que oía. El amor, el deseo, las noches juntos, todo había sido una mentira. Él había caído en la trampa de la viuda negra, y ahora se encontraba atrapado en una red de traición que él mismo había tejido, inconscientemente, al confiar en ella. Pero había algo dentro de él que aún se negaba a aceptar la derrota. André era un Apache, un hombre de honor, un líder. No permitiría que todo lo que había construido fuera destruido tan fácilmente. Con un rugido de furia, se levantó de la silla y dio un paso hacia ella. No me vas a destruir. No permitiré que tú o esa tribu asesina me quiten lo que es mío. A la viuda negra no mostró miedo. Al contrario, parecía disfrutar del dolor que André estaba experimentando. Entonces hazlo, Apache en lucha, pero recuerda, en esta guerra, nadie es inocente, y la verdad nunca es lo que parece. El sol se levantaba lentamente sobre el horizonte del desierto, bañando las dunas doradas en una luz cálida y temblorosa. Pero André no podía disfrutar de la belleza de su tierra. En su pecho el miedo y la rabia se entrelazaban como un veneno imparable. La traición de la viuda negra lo había dejado sin palabras, sin aliento, pero más importante aún, en la amenaza contra su tribu, era real, y él no podía permitir que su gente cayera sin luchar. Sabía que tenía que actuar rápido. La tribu enemiga estaba cerca, y la posición de su tribu no era la mejor. Los ataques de los enemigos no solo venían de afuera, sino también desde dentro, de aquellos que él pensaba que eran leales. Había sido un golpe devastador, pero André era un líder, y como tal, sabía que debía levantarse, hacer lo impensable para proteger a su gente y a sus tierras. En esa noche, en su tienda, André se enfrentaba a una decisión crucial. A la viuda negra había desaparecido después de revelar su traición, pero su presencia seguía rondando su mente. Ella no solo le había quitado su confianza, sino también su corazón, y ahora tenía que encontrar una manera de hacer frente a la guerra que se desataba. Su pensamiento estaba en la estrategia. Debía usar la astucia de un líder apache, adaptarse a la nueva realidad, y no dejar que la rabia nublara su juicio. Tenía que encontrar una manera de sacar ventaja de la traición, de girar la jugada a su favor. No podía permitirse perder la batalla, ni perder la tribu. La guerra ya estaba en sus puertas, y su pueblo dependía de él en esa misma noche.
bajo el manto oscuro del desierto. Mientras el viento aullaba y las sombras de las dunas se alargaban, André reunió a sus consejeros. Todos, sin excepción, se presentaron ante él con una mezcla de temor y esperanza. Sabían que la situación era crítica, y aunque nadie hablaba de ello, la duda comenzaba a instalarse entre ellos en la Viuda Negra. Ya no es parte de nuestra lucha. André comenzó, su voz grave, resonando en el silencio de la tienda. Nos traicionó, pero eso no importa ahora. Lo que importa es que nuestra tribu aún tiene fuerza, y mientras haya vida, no perderemos lo que nos pertenece. Este ataque es solo el comienzo de lo que está por venir. No solo luchamos contra los enemigos externos, sino también contra aquellos que, como ella, han traicionado nuestra confianza. La mirada de André se endureció. No había tiempo para sentimientos. La guerra había comenzado, y él iba a liderar a su gente hasta el final. Ahora es el momento de contraatacar, exclamó, su voz cargada de determinación. Vamos a usar lo que tenemos, a nuestras caballerías, nuestras tierras, y sobre todo, nuestra astucia. No vamos a permitir que se apoderen de lo que hemos construido. Al amanecer, André lideraba a sus guerreros en la batalla más importante de su vida. Las tropas enemigas se acercaban con fuerza, y las dunas del desierto se llenaban de ruido. El rugido de los caballos, el sonido de los tambores de guerra, y el crujir de las armas en las manos de los guerreros apaches a la primera oleada de ataque fue feroz. Pero André y su ejército apache ya esperaban. Con una estrategia rápida y precisa, lograron infligir un daño considerable a los atacantes. La batalla se desató con furia, pero lo que nadie sabía era que André había preparado una trampa. Sabía que la tribu enemiga confiaba en la información que había obtenido a través de la Viuda Negra, y él la había manipulado para crear una falsa ofensiva en el flanco sur. Las fuerzas enemigas se adentraron en el territorio, pensando que la defensa de André estaba debilitada en esa zona. Pero cuando cruzaron las dunas, fueron sorprendidos por un ataque directo, fulminante, desde el flanco norte. Los guerreros apaches, ágiles y hábiles en el terreno del desierto, aprovecharon la confusión para rodear al enemigo y hacer retroceder a sus fuerzas. Ampero, la Viuda Negra, aunque ausente en la batalla, aún estaba presente en la mente de André. Mientras veía a sus enemigos huir, una oscura sensación de venganza lo invadió. Ella lo había traicionado, pero en ese momento, André decidió que la guerra no terminaría solo con los enemigos visibles, sino también con aquellos que, desde las sombras, intentaron destruirlo antes de continuar. Asegúrate de estar suscrito al canal. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desinscribe sin que se den cuenta. No dejes que eso te pase a ti. Si te está gustando esta historia, Deja Unlike, cuéntame en los comentarios cómo crees que André se vengará de la Viuda Negra, y cuál será el próximo paso para su tribu. La batalla había terminado, pero la victoria de André no había sido completa. Aunque su tribu había logrado repeler el ataque de la tribu enemiga, la sensación de traición seguía grabada en lo más profundo de su ser. La Viuda Negra había manipulado todo, usándolo como peón en un juego peligroso, y aunque había logrado sobrevivir al ataque, André sabía que el precio de la traición se debía pagar en esa noche. Mientras la tribu celebraba la victoria, él no podía apartar de su mente la imagen de la Viuda Negra, su rostro frío y calculador, su sonrisa amarga, como una sombra que seguía acechando. Sabía que la guerra no había terminado. Era solo una batalla. La Viuda Negra aún era una amenaza, y si no la enfrentaba, todo lo que había luchado por proteger podría desmoronarse en cualquier momento. En medio de la celebración, André reunió a sus guerreros más leales. El aire estaba cargado de tensión. Aunque la victoria era suya, los recuerdos de las palabras de la Viuda Negra seguían rondando su mente. Ella lo había traicionado para destruir todo lo que había construido. Pero no solo eso, ella formaba parte de algo mucho más grande. Esta guerra no ha terminado, pero lo que vendrá será aún más peligroso. André habló con voz firme, su mirada fija en los ojos de los que lo rodeaban. La Viuda Negra sigue siendo una amenaza, y aún no sabemos hasta dónde llega su traición. El silencio llenó la tienda. Nadie podía creer lo que escuchaba. La Viuda Negra no solo había sido un agente del enemigo, sino que había jugado con André como si fuera una pieza más en su juego. Todo lo que él había sentido por ella, cada momento de debilidad, todo había sido manipulación. Tenemos que encontrarla, dijo uno de los guerreros, su rostro marcado por la rabia. Esa mujer no se merece vivir. Pero André detuvo su furia con un gesto de la mano. El odio era peligroso, y aunque sentía la misma rabia en su interior, sabía que la venganza debía ser fría y calculada. No podía permitir que el deseo de venganza nublara su juicio. El futuro de su tribu dependía de decisiones inteligentes. No la buscaremos con furia ciega, André dijo, su tono grave. Si la encontramos,
será porque lo hemos planeado cuidadosamente. Debemos ser más astutos que ella. Días después, la persecución comenzó. André y su grupo de guerreros recorrieron las tierras áridas en busca de la viuda negra, pero ella había desaparecido. Nadie la había visto salir del campamento, pero todos sabían que su traición estaba tejida con la misma astucia con la que había manipulado a André. Sin embargo, lo que André no sabía era que la viuda negra ya tenía preparado su próximo movimiento en las noches que siguieron. La tensión creció. Las patrullas de André se adentraban más y más en los territorios enemigos, buscando pistas de la viuda negra. Pero lo único que encontraban era el rastro de destrucción que ella había dejado. Era claro que ella no se iría tan fácilmente. Y había algo más que aún no entendía. ¿Cómo había llegado hasta allí tan rápido? ¿Qué tan cerca estaba de ser una aliada secreta dentro de las mismas fuerzas que los atacaron? Una noche, André se despertó con una sensación de inquietud. Una sensación de que la viuda negra ya estaba cerca. Mientras caminaba por el campamento, se dio cuenta de que el frío del desierto no era lo único que lo rodeaba. Algo más lo acechaba, algo invisible. Fue en ese momento cuando un susurro llegó a sus oídos, un eco lejano de una voz que ya conocía. ¿A dónde vas, André? La voz resonó en la oscuridad, haciendo que el corazón de André se detuviera por un instante. Era ella, la viuda negra. André giró sobre sus talones, sus ojos buscando entre las sombras. La viuda negra apareció lentamente, emergiendo como un espectro de la noche, con su figura envuelta en la oscuridad. Ella lo miraba con una calma imperturbable, como si no tuviera nada que temer. Sabía que me buscarías. Ella sonrió, una sonrisa fría, casi vengativa. Pero no eres tan sabio como crees, André. El viento soplaba fuerte entre ellos, y Andrés sintió como la rabia y el miedo se mezclaban en su interior. ¿Cómo podía ella estar tan tranquila? ¿Qué esperaba de él? El juego terminó. Viuda negra. André habló, su voz cargada de furia contenida. Ahora, lo único que quiero es que pagues por todo lo que has hecho. No todo es tan simple como piensas, André. La viuda negra se acercó lentamente, sus ojos clavados en los de él. A veces, las piezas de un juego no se ven hasta que es demasiado tarde, pero aún puedes salvar lo que queda. El viento rugía furioso sobre el desierto, y la noche, densa y silenciosa, rodeaba a André y la viuda negra. Ambos se miraban intensamente, como si el destino de todo lo que había ocurrido estuviera a punto de resolverse en ese mismo instante. La guerra ya había sido librada, pero las piezas finales del rompecabezas aún estaban por encajar. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, André? La viuda negra rompió el silencio con su voz suave, pero cargada de veneno. Q-Totolo, que creías saber, todo lo que creías que estaba bajo tu control, jamás lo estuvo. Tú pensabas que eras el líder, que tenías el poder, pero en realidad, siempre fuiste solo una marioneta en mi juego. La mirada de Andrés se endureció. No podía creer lo que escuchaba. Aunque la traición de la viuda negra lo había marcado profundamente, escucharla tan tranquila, tan segura de sí misma, lo llenaba de una rabia indescriptible. Pero no podía permitir que el odio nublara su juicio. Sabía que, si quería ganar, tenía que ser más astuto que ella. Tú nunca lo entendiste, André. La viuda negra continuó, dando un paso más hacia él. Tu gente nunca estuvo en peligro, no hasta que yo decidí hacer que lo estuviera. Y tú, tan confiado, pensaste que podías salvarlo todo. Las palabras de ella lo golpearon como una daga, pero Andrés se mantuvo firme. Sabía que todo lo que había vivido, cada momento, de duda, de confianza y de traición, lo había llevado hasta aquí. Ahora, el momento de la verdad había llegado. En lo que tú no sabes, viuda negra. Andrés respondió con voz profunda. Es que no soy solo un líder, soy un apache. Y un apache nunca se rinde. Un silencio tenso se apoderó del ambiente. El viento dejó de soplar por un momento, como si la misma tierra esperara lo que sucedería a continuación. André dio un paso hacia ella, decidido, sin miedo en sí. Todo esto fue tu plan. Entonces debes saber una cosa, no me vas a derrotar. La viuda negra levantó una ceja, una sonrisa sardónica formándose en sus labios. ¿De verdad crees que puedes detenerme? Dijo, mientras su mirada se tornaba aún más fría. Has jugado mi juego, pero ahora las reglas cambian. De repente, en un rápido y feroz movimiento, la viuda negra sacó un cuchillo de su cinturón y lo levantó hacia André. La acción fue tan rápida que casi no dio tiempo para reaccionar. Sin embargo, en un acto reflejo, André esquivó el ataque, girando con la agilidad que solo un verdadero apache podía tener. Con un movimiento preciso, desarmó a la viuda negra, haciendo que el cuchillo cayera al suelo. André la miró fijamente. Sabiendo que este era el momento de enfrentarse a ella de una vez por todas,
El juego se ha terminado. Andre, su voz grave y cargada de una nueva fuerza. No permitiré que sigas manipulando a mi gente. Todo lo que has hecho, todo lo que has planeado, ¿lo voy a destruir? Porque ahora soy yo quien controla el destino de esta guerra. La viuda no dijo nada. Su rostro, aunque imperturbable, reflejaba la derrota en sus ojos. Había fallado. Había subestimado el poder de un apache, un líder que nunca dejaría que su tribu cayera. André había aprendido la lección más importante: la traición nunca gana cuando se tiene honor y coraje. El sol comenzaba a salir, iluminando las tierras que André había defendido con tanto ahínco. El desierto, una vez testigo de la batalla que había librado su tribu, ahora era el escenario de su victoria. La viuda negra, derrotada y capturada, sería llevada ante su tribu, pero el precio de su traición sería más grande de lo que había imaginado. André había destruido el plan de la tribu enemiga, desmantelando la intriga que había surgido desde las sombras. La viuda negra, la mujer que había logrado desestabilizar su mundo, ahora sería su prisionera. Su destino ya no estaba en sus manos, sino en las de André, quien había vencido no solo en la batalla, sino también en su propia guerra interna a él. Líder Apache se levantó sobre su caballo mirando al horizonte. Las cicatrices de la guerra eran profundas, pero no tanto como el amor y la lealtad que sentía por su gente. Sabía que, aunque la paz aún no había llegado completamente, había restaurado el honor de su tribu y había salvado a su pueblo de la destrucción Hanoi. Hemos ganado, dijo André en voz baja, mientras el viento acariciaba su rostro. Pero la verdadera victoria es saber que, en el final, el honor y la verdad siempre prevalecerán. Y con eso André, el apache millonario, líder de la tribu más poderosa del desierto, cabalgó hacia su futuro, dejando atrás un capítulo oscuro pero necesario. El sol ya iluminaba la tierra, y con él, una nueva era comenzaba para su tribu. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia tocó tu corazón. Y si lo hizo, no puedes irte sin apoyar este canal. Suscríbete ya mismo, no esperes ni un segundo más. Deja tu like con Fures, a menos ayuda al algoritmo a llevar esta historia a todos. Lina. Los comentarios, quiero saber qué sentiste, qué parte te impactó. ¿Qué teoría tienes? Comparte este video con al menos 5 personas. Nadie debería quedarse sin conocer esta historia. Solo los verdaderos fans saben lo importante que es apoyar este canal. Nos vemos en la próxima historia.